Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta masterclass de profundización técnica de ADIC. Por favor, les invitamos a que nos comenten en el chat si nos escuchan bien, si todo nos ven bien también, para dar inicio a esta masterclass. Gracias, Luis, por responder. Bueno, esta masterclass de hoy, cómo gestionar proyectos y obras BIM, estará siendo dictada por el profesor Sergio Zurga. Mi nombre es Valeria Hinojosa, soy miembro de ADIC, en este caso les estoy hablando desde Bogotá, Colombia. ADIC es una escuela técnica encargada en la profesionalización de diferentes de ingenieros y arquitectos. Y bueno, tiene una trayectoria de 10 años. Actualmente estamos presentes físicamente en 3 países. Nuestra sede principal está en Madrid, España, desde acá desde Bogotá, Colombia, y tenemos otra en Lima, Perú. Bastantes personas nos están escribiendo de España, desde Granada, qué bien, de Canarias. Bienvenidos todos. La metodología que ADIC ha venido desarrollando a lo largo de su trayectoria ha sido una metodología basada en el alumno, donde el alumno es el centro de toda la experiencia. Tenemos más de 12.500 alumnos de 42 países diferentes, y esto pues nos hace sentir muy orgullosos, ya que tenemos más de 400 docentes certificados y profesionalmente activos. Asimismo, ofrecemos a todos nuestros alumnos más de 250 experiencias formativas en lo que va entre másteres, diplomados o especializaciones cortas y cursos cortos, así como componentes presenciales. También en ADIC damos asesorías a empresas para la parte en BIM y en la parte de formación a todo su personal. Entre nuestros números, pues bueno, ya como les comenté, el 100% de nuestros docentes son profesionales en activo. Tenemos un 70% en porcentaje de repetición de nuestros cursos. Y en ADIC hemos desarrollado una metodología en donde, como les comenté anteriormente, siempre está centrada en el alumno. Nuestro apoyo académico continuo, cada uno de nuestros alumnos tiene un asesor que siempre los va a acompañar durante la duración del máster. Asimismo, tenemos experiencias en multimedia, en foros dinámicos y flexibles. Un ejemplo de esto es estas webinares, como los estamos haciendo, estas masterclass. Esto es un ejemplo de cómo se desarrolla una clase en ADIC con un entorno internacional, es decir, así como estamos ahorita compartiendo personas de España, de Argentina, de Ecuador, lo que he podido ver en el chat, que todos ustedes están reportándose. Esto es lo que muestra y el entorno para hacer un excelente networking que ofrecemos nosotros. Otra de las facilidades que podemos darle es que se pueden conectar donde y cuando quieras, sin limitaciones de horario, de hora, de lugar. Ustedes simplemente, una de las ventajas de esta formación online es que lo pueden hacer en la medida de sus posibilidades. Y asimismo siempre van a tener acceso a programas informáticos actualizados con licencia gratuita para que puedan acceder a los conocimientos de una manera más ágil y sin ninguna restricción. Asimismo, ADIC cuenta con diferentes alianzas durante su trayectoria. Los 10 años que tenemos hemos desarrollado diferentes alianzas con instituciones, tanto en el ámbito de la ingeniería, la construcción, así como instituciones educativas. Tal es el caso de la que tenemos alianzas con la UCAM, nuestros títulos son validados en alianza con ellos, y la UDIMA. Y en el caso ofrecemos unas maestrías becadas tanto para España como para las personas en Latinoamérica. Para Europa tenemos con la Federación Internacional de Estudios Europeos, que es la FIE, y con la Organización de Estados Americanos, que es la OEA. Nuestro máster, que es el que estamos hoy en BIM Management, tiene una duración de 12 meses dividido en 8 módulos más un trabajo final de máster. Asimismo, ofrecemos doble titulación universitaria, un título propio emitido por ADIC y uno bien sea por la UDIMA o por la UCAM. Dentro de las acreditaciones internacionales, nuestros másteres otorgan 60 créditos STS y asimismo son apostillables para la apostilla de La Haya, para optar por la apostilla de La Haya.
Como les comenté, el programa de becas tenemos dos que van desde dos programas de becas que nos apoyan a nosotros en nuestra trayectoria, las becas FIE y las becas OEA, que otorgan a los alumnos entre un 40 y un 60% de descuento en el monto total de la matrícula del máster. Así que si ustedes están interesados, pueden ingresar a www.edic.becas.com. Allí pueden acceder a las maestrías. Igual al final de la clase les estaré compartiendo todo el proceso, que es muy sencillo, es ingresar allí, hacer, rellenar un formulario, luego hacer una entrevista telefónica con nosotros para poderles dar una asesoría en cuanto a su perfil profesional. Se envían una documentación, se espera el resultado del comité de admisiones y después de allí ya ustedes pueden realizar la reserva de matrícula para la plaza. Aquí les comento nuevamente que EADIC está presente en 3 países, en España, Colombia y Perú. Cualquier información adicional, nuestras redes sociales nos pueden encontrar como EADIC o EADIC Escuela Técnica en Facebook, Instagram, YouTube. Estamos allí presentes nosotros para poderlos asesorar. Cualquier duda que tengan con respecto a nuestra formación, algún programa que quieran en específico. Ya, bueno, vamos a entrar en materia. La masterclass de hoy nos va a estar acompañando, que nos ven por allí, el profesor Sergio Zurga. Él es ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en construcciones civiles, con 8 años de experiencia. Actualmente está trabajando en NordBIM como BIM Project Manager, implementando BIM y Lean en una empresa constructora. Previamente ha trabajado en Atkins Ltd en Inglaterra como ingeniero civil, desarrollando proyectos de infraestructuras de acuerdo a la metodología BIM y siendo responsable del departamento de ingeniería BIM e implementación de procesos BIM. Asimismo, es docente de nuestro máster en BIM Management, tanto de arquitectura como de infraestructura e ingeniería civil con EADIC Escuela Técnica. Profesor, en este momento, bueno, los alumnos son todos suyos, sin antes más que volverles a recordar a ustedes que las preguntas el profesor las va a estar respondiendo al final de la masterclass. Bueno, que disfruten mucho de esta sesión y estaré acompañándolos por acá. Bueno, gracias Valeria por la presentación, por los datos aportados. No me presento de nuevo, únicamente pues comentar que como bien ha comentado Valeria, hoy hablaré acerca de cómo gestionar o de las principales claves de la gestión de proyectos de acuerdo a la metodología BIM y no solo eso, sino que también tocaremos un poco la gestión de proyectos con la metodología Lean. Como veis en la agenda, empezaremos por entender un poco qué es BIM, más allá de lo que la mayoría que nos adentramos en este mundo vemos como puede ser la generación de modelos 3D, etcétera. Veremos qué significa la metodología en su conjunto. Veremos la normativa y documentación principal clave para la implantación de BIM en proyectos. Hablaremos también de la metodología Lean en fase y cómo aplicar en gestión de proyectos en la fase de construcción y finalizaremos con la sinergia entre ambas. Es importante comenzar y bueno, en el máster, en el módulo que imparto, recalco mucho que cuando hablamos de BIM tenemos que hablar más allá que de simplemente hablar de una metodología o de una generación de un modelo 3D. Cuando hablamos de BIM hablamos de una gestión de un proyecto constructivo en su conjunto de una manera, digamos, global. Es decir, de tratar de no separar, como se realiza de manera tradicional, el proyecto en 7 fases diferentes, sino que tratar de siempre conseguir objetivos comunes y tratar la información en el proyecto en diferentes fases, pero de la misma manera, y que la información que tratemos sea usable y sea digamos, tratable por los diferentes agentes que entren en juego, tanto en la fase en la que estamos como en las fases posteriores. ¿Qué significa eso? Pues que si estamos realizando un diseño, ya sea, en este caso hablamos de BIM, en una fase de proyecto o en una fase inicial, lo que queremos es que esa información que generamos se pueda utilizar en fase de construcción, se pueda utilizar en fase de mantenimiento, incluso se pueda utilizar en fase de demolición o en caso de renovaciones.
Es decir, evitar que si realizamos un proyecto de ejecución, pues cuando pase a la fase de construcción se tenga que realizar un proyecto completo porque no se puede utilizar esa información, o que cuando se finalice de construir haya que realizar un modelo o planos nuevos de mantenimiento porque la información que nos pasan desde la constructora no sea útil, sino tratar todo como un mismo proyecto con sus diferentes fases. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es uno de los principales problemas actualmente en el sector? Pues que pasa justo lo contrario. Es decir, que cuando se hace un diseño y un proyecto de ejecución para construir, realmente no se está pensando en la fase de construcción, se realizan proyectos normalmente no ejecutables o muy por encima del presupuesto que van a tener finalmente, con muchos errores, con falta de coordinación entre diferentes disciplinas. ¿Y eso qué supone? Pues que luego en fase de construcción haya retrasos, haya sobrecostes, no se haya estudiado bien el proyecto, por lo que haya que hacer reestudios, haya que rehacer muchas partes del proyecto y de nuevo, hablando o mirando desde el punto de vista del diseño, muchas veces, aunque el diseño sea bueno en fase de construcción, no se realiza exactamente lo que se ha diseñado por optar por opciones más económicas, se tiende a no seguir por completo el proyecto por ventajas de plazos. Es decir, que no hay una conexión directa y no hay una barrera clara entre fase de diseño y construcción. Igualmente, hay una barrera también entre fases de diseño y construcción y operación. Es decir, muchas veces las necesidades en la fase de mantenimiento o operación no se trasladan al diseño del proyecto de ejecución y no se construyen tampoco. Es decir, que al final el producto final que recibe el cliente dista mucho de sus necesidades. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues bueno, por una falta de comunicación, por esa segregación de las fases constructivas en que muchas veces parece que las necesidades de una fase no se trasladan a la siguiente, y al final lo que estamos produciendo constantemente son sobrecostes, retrasos y cambios en el proyecto que no ayudan a lo que decimos, a tener proyectos bien desarrollados, a tener obras en coste, a tener obras en plazo, etcétera. ¿Qué queremos conseguir con BIM? Pues bueno, que con BIM lo que queremos conseguir es que el proyecto que se desarrolle esté lo mejor desarrollado posible para que una vez vaya a construirse se ejecute de la mejor manera posible, en el menor plazo posible, y que toda la información que se ha desarrollado en fase de diseño, que se actualiza en fase de construcción, sirva como una información útil para esa documentación as-built que se entrega en fase digamos, de operación. Y no solo que tengamos una documentación as-built, sino que tendamos a atender digamos, modelos que sean usables en fase de mantenimiento, que tengan información útil en fase de mantenimiento y en definitiva, que ese proyecto inicial que se comenzó generando pues una información inicial de manera de lo que veremos ahora en un boceto o un modelo o una geometría general, vaya evolucionando a lo largo del proyecto y vaya aportando ventajas a cada agente en cada una de las fases. Y en lugar de haber 7, 8 lotes de documentación en todo el proyecto, que cada uno sirva exclusivamente a la gente que lo realiza o que lo ejecuta. Viendo un poco las fases principales de un proyecto de construcción, vamos a ir viendo qué ventajas puede traer BIM en cada una de ellas. En una fase inicial, las ventajas que puede traer BIM, y ahora sí que me refiero con BIM pues a la generación de modelos, es que de una manera relativamente sencilla se pueden tener unas geometrías que nos permitan adelantarnos o visualizar el producto final y sobre todo hacer estudios alternativas para realmente ver cuál es la mejor opción, tanto por geometría como por coste, de una manera muy general. Según vamos avanzando en esa fase de diseño,
acercándonos a la fase de construcción, vamos desarrollando ese diseño general hacia un diseño más detallado. Ese detalle lo que nos proporcionará es un proyecto mucho mejor coordinado, en el que entren en juego las geometrías y la información de diferentes disciplinas para que coordinándolas eviten problemas de coordinación en obra, y esa propia evolución del modelo BIM nos permita adelantar a los posibles problemas que vayamos encontrando en obra, los vayamos solventando en esa fase de diseño, donde la ejecución de esos cambios y la resolución de esos cambios va a ser mucho más económica que si los resolvemos en fase de construcción, cuando los plazos y los errores cuestan mucho más dinero y un retraso mucho mayor. Para ello es importante que según vayamos desarrollando el diseño, vayamos solucionando los posibles errores de coordinación y las consecuencias de las acciones que tomamos pueden tener otras disciplinas. Es decir, que por mucho que estamos desarrollando modelos de diferentes disciplinas con geometrías tridimensionales, no esperemos al final de la fase de diseño para coordinarlas, sino que según vayamos desarrollando esos diseños tenemos que coordinarlos con el resto de disciplinas para asegurarnos que son viables, que están coordinados y que una vez entregado el proyecto definitivo va a ser un proyecto en su conjunto de todas las disciplinas coordinado y adecuado. Para ello nos podemos apoyar en las diferentes herramientas BIM del mercado, que nos permiten no solo generar geometría tridimensional, sino que también nos permiten detectar la coordinación y mejorar la colaboración entre los diferentes equipos. Una fase también muy importante del aprovechamiento de BIM o de las ventajas que produce BIM es que cuando hablamos de BIM cambiamos la manera de trabajar así. Tradicionalmente hemos trabajado con planos en 2D que bueno, los que tienen una vista espacial muy buena pueden visualizar en 3D. Aquí cambiamos por completo el enfoque a que desarrollamos modelos tridimensionales, y a partir de esos modelos tridimensionales lo que nos permite es la extracción de infografías, extracción de planos, extracción de mediciones. Es decir, que primero desarrollamos la geometría, nos aseguramos que está coordinada, nos aseguramos que es adecuada y a partir de ahí extraemos la documentación. ¿Qué ventaja nos aporta? Pues primero, que cuando haya que realizar cambios, realizamos los cambios en el modelo y extraemos directamente la información de nuevo, en lugar de tener que realizar un cambio sobre un plano para volver a tener que realizar una coordinación, volviendo atrás hacia adelante entre la modificación del modelo, el plano y la coordinación posterior, sino que coordinamos los modelos, coordinamos la geometría y constantemente disponemos de mediciones, de planos y de resto de documentación actualizada. Es un cambio muy importante, pero es un cambio que poco a poco se normalizará incluso en países en los que la metodología bien está avanzada, se tiende a incluso construir directamente con los modelos, es decir, que saltar a la construcción, saltar la documentación 2D para la fase de construcción. Es un paso que costará por llegar en muchos casos, pero bueno, marca un poco la tendencia a la que sigue el mercado, o a la que sigue el sector, perdón. No solo no solo una de las ventajas de BIM es aprovecharse de que generamos un modelo para extraer documentación, sino que al generar una geometría 3D podemos aprovechar esa geometría para reutilizarla en diferentes casos. En función de nuestra disciplina podemos hacer análisis térmicos porque tenemos los diferentes elementos con información de ellos, con la envolvente, con la geometría. Tenemos, pues en caso de carreteras, la geometría en 3D para ver pues, ángulos de giro o ángulos de curvatura, las diferentes rasantes, si cumplen normativas, si no cumplen. Es decir, que no solo estamos generando una geometría, sino que estamos conjuntamente, junto con otras herramientas, generando una información que luego nos puede o nos debe ahorrar tiempo para la realización de otros cálculos u otros análisis.
Eh, el nivel de aprovechamiento de esta información depende mucho de lo avanzado que sea la conexión entre softwares. Mentiría se diría que todos los softwares de mercado pueden fácilmente reutilizar la información geométrica para realizar análisis. Pero sí que es cierto que cada vez más las herramientas tienen mejor interoperabilidad entre ellas y eso cada vez produce mejores aprovechamientos de la información para diferentes usos como los que estoy comentando ahora en esta fase de proyecto. Una vez se ha entregado este proyecto, que como hemos dicho debe ser un proyecto mejor desarrollado, más coordinado, se ha realizado de manera conjunta entre las diferentes disciplinas, llega el momento de enviar ese proyecto a la fase de construcción. Es importante y cada vez más se está dando cuenta el sector que no vale de nada generar un diseño bueno si luego por parte de la constructora se sigue construyendo con planos en 2D o con planos o con lotes de documentación diferentes. Es decir, que si estamos realizando un esfuerzo en fase de diseño, debe ser para utilizarlo en fase de construcción. Algo tan evidente como esta frase muchas veces cuesta de entender. Muchas veces se ve BIM como una geometría 3D que se genera de manera paralela al proyecto de ejecución normal y una vez empieza la obra, pues por la falta de conocimiento de las constructoras o el miedo o la razón X, se deja de lado ese modelo BIM o ese modelo 3D para apostar por realizar las cosas de la manera en la que se ha realizado siempre, es decir, con los planos en PDF o en CAD. Es importante recalcar esto y es importante que lógicamente, si estamos realizando un mayor esfuerzo para realizar un modelo BIM, para realizar un modelo coordinado, para realizar un modelo de mayor calidad, es para utilizarlo después. Por lo tanto, dentro de las constructoras se tiene que ser capaz de abrir, gestionar y utilizar la información que se ha generado de esta manera diferente. De nuevo, parece evidente, pero aún el sector está dando pasos en ese sentido. No está totalmente, lógicamente hay casos de constructores que utilizan BIM, pero hay muchas que no, y que por mucho que llegue un modelo en BIM, pues queda apartado. Si utilizamos ese modelo BIM, aumentamos la eficiencia. Nos preocupamos, siempre y cuando el modelo y la información sea adecuada, nos podemos preocupar más de hablar de rendimientos en vez de hablar de errores de proyecto, de modificados, de retrasos, etcétera, etcétera, sino que nos podemos preocupar más de la ejecución. Tenemos una información mucho más completa en la que podemos extraer mediciones más exactas, podemos consultar en todo momento el modelo, podemos chequear de manera sencilla la coordinación y de manera general el proyecto en su conjunto, podemos utilizarlo para realizar simulaciones constructivas, ya sean planificaciones temporales como radios de giro o de una manera tridimensional o aspectos de logística con los que tengamos dudas. Es decir, podemos reutilizar esa información más gráfica por ser en 3 dimensiones para nuestro propio beneficio. Es decir, no nos quedamos exclusivamente en que el proyecto está mejor, sino que también podemos utilizar la información. Ya no son solo planos 2D, sino que es geometría con información asociada, por lo que podemos utilizarlo. Y en el mundo BIM, esa utilización en fase de construcción viene marcada por las siglas BIM 4D y 5D, que hablan de utilizar esos modelos BIM con la variable del tiempo y del coste pues para realizar simulaciones temporales, como hemos comentado, para la extracción de mediciones, para utilizar el modelo para ir realizando un control de la certificación que se está realizando. Y en muchos casos también entra también en juego la prefabricación como mejora para mejorar los plazos de construcción. Muchas veces no entra tanto en coste, pero sí que es cierto, si tenemos un diseño muy detallado, muy bien desarrollado, podemos para mejorar los plazos introducir la prefabricación y obtener las ventajas que vienen de ella, no solo en cuanto a plazo, pero sino también en cuanto a seguridad y salud y las ventajas que vienen de la prefabricación. No nos quedamos en esa fase de construcción en cuanto a aprovechamiento de información, porque en la fase de operación y de mantenimiento el aprovechamiento de información es similar. Es decir, se ha generado una información
mucho más detallada, se ha generado muchísima más información y en fase de operación puede ser muy útil. ¿Por qué? Pues bueno, si nos acostumbramos o estamos acostumbrados a que la información que disponemos en fase de operación sea unos planos as-built en PDF o un libro impreso con diferente información genérica acerca de lo que se ha construido, que muchas veces no es veraz, ahora pasamos a tener modelos tridimensionales en los que tenemos una certeza mucho mayor de lo que se ha construido, que podemos utilizar para su mantenimiento, para cualquier rehabilitación que haya que realizar, incluso para cualquier demolición que haya que hacer, podemos hacer uso de esa información. Es decir, de nuevo, toda la información que hemos generado desde un principio, que se debería haber actualizado y se debe entregar un modelo as-built al final de la fase de construcción, nos aprovechamos y por lo tanto ligamos a esa frase inicial o a esa diapositiva inicial en la que marcaba cómo la metodología BIM no abarca solo esa fase inicial de diseño, sino que hay que tratarla como una metodología completa que abarca el ciclo de vida completo de un proyecto constructivo y que su objetivo es aportar ventajas en su conjunto y en cada una de las fases. Aquí veis otras imágenes, otros ejemplos de cómo, pues uniéndolo con otras tecnologías y herramientas, como puede ser la realidad aumentada, como puede ser el uso de tablets desde los que visualizan los modelos BIM, podemos visualizar cómo esa información geométrica, una vez construida, nos puede ofrecer grandes ventajas en esta fase de mantenimiento. Vale, y ahora muchos diréis, bueno, está muy bien, me parece perfecto, pero realmente la implantación de BIM está costando mucho, llevamos muchos años hablando de BIM y realmente está costando. Es cierto, y yo creo que es porque gran parte de la implantación se ha centrado en la generación de modelos y no tanto en estructurar el cambio que supone BIM, que va mucho más allá de la generación de planos con modelos 3D. Es decir, que para conseguir estos objetivos tenemos que tener claro las responsabilidades de cada parte, tenemos que tener claro qué cambios introducen estas nuevas responsabilidades y debe haber medios y estándares y normativa que fije todos estos aspectos. Hasta hace poco, pues todos mirábamos al Reino Unido como estándar, como referente en el desarrollo de BIM. ¿Por qué? Pues porque desde hace 6-7 años lleva desarrollando normativa, varias normas en las que identifican pues todo el proceso que se debe seguir que hemos dicho en el ciclo de vida del proyecto, qué responsabilidades tiene cada parte y van apoyados no solo de esos estándares, sino de documentación de ayuda y de muchísimas iniciativas por parte del gobierno. Poco a poco y esa manera de ver el BIM de Reino Unido se ha ido extendiendo al mundo, inicialmente copiando sus estándares o utilizándolos directamente, pero ahora ya no hablamos de estándares británicos, es decir, que desde el año pasado los estándares británicos dejan de ser británicos paulatinamente y pasan a convertirse en normativa internacional. ¿Qué significa? Pues que desde el año pasado ya no hablamos de estándares británicos, hablamos de normativa internacional. Y concretamente desde julio de este año, desde este mismo mes, ya no hablamos de normativa internacional que estaba en inglés y que era difícil que llegase a todas las partes en países de habla hispana, sino que ya hablamos de normativa española que define estos estándares, que define digamos, las obligaciones de cada parte. Y esa normativa es la normativa UNE ISO 19650, de las que ya se ha traducido la parte 1 y la parte 2 y posteriormente se traducirán las posteriores normas. ¿Qué va a definir esos estándares? Pues, como he indicado anteriormente, va a definir cuáles son las obligaciones del cliente, cuáles son las obligaciones de las partes contratadas, y va a poner nombre a todos los documentos que se tienen que generar y cómo se tiene que gestionar la información, cómo se tiene que colaborar y, en definitiva, nos va a permitir hablar un idioma común a todos los hispanohablantes y no solo a los hispanohablantes, sino que hablar un idioma común internacionalmente de cómo gestionar proyectos de acuerdo a la metodología BIM.
Unos de los documentos principales de los que habla esa norma son los EIR, o los requisitos de información del cliente, que es la obligación que tiene el cliente de definir y establecer qué información se tiene que generar y cómo se tiene que generar en un proyecto. Es decir, que cuando hablábamos que cuando se inicie y se desarrolle un proyecto tiene que tener en cuenta que se va a utilizar en fase de construcción, se tiene que establecer que se va a utilizar en fase de mantenimiento o el uso que se va a tener de esa información, el cliente debe establecerlo en la licitación o a la hora de contratar a quien genere ese proyecto, porque si no lo hace, quien genere ese proyecto puede estar haciendo BIM, pero seguramente no pensando en el uso que le va a dar la constructora o en el uso que le va a dar el operador, sino del propio uso que le va a dar ellos. Entonces intentarán ser pues muy ágiles generando la documentación, pero luego, una vez se entregue ese modelo, puede que a la constructora no le sirva o le sea de muy poco uso. Entonces, es vital el papel del cliente definiendo cómo quiere que se desarrolle el proyecto y tan importante es ese paso como difícil. Es decir, que si realmente la implantación de BIM a nivel estatal o a nivel global se ralentiza y sobre todo en la administración pública va tan lenta, es porque es difícil cambiar la manera de trabajar de los clientes y de las administraciones públicas. Pedirles que controlen la metodología lo suficiente como para poder definir pliegos y los métodos de trabajo. Entonces, ahí existe actualmente uno de esos escollos que poco a poco se va salvando, poco a poco cada vez más los clientes entienden las ventajas que BIM les produce y uno de sus primeros pasos es definir cómo quieren que sus proyectos vayan en BIM. Una vez salvado ese primer escollo y una vez el cliente define la manera de que quiere que se desarrolle el proyecto, es, digamos, el momento de la ingeniería o estudio de arquitectura o quien vaya a desarrollar, la gente que va a desarrollar esa fase principal, como puede ser la fase de proyecto o incluso en la fase de construcción, de generar un documento en el que conteste a los requisitos que ha marcado el cliente y exprese cómo va a cumplir con esos objetivos o con esos requisitos. Es decir, que si el cliente pide que debe haber una colaboración entre los diferentes agentes que generen un proyecto, pues el proveedor principal que desarrolle el proyecto deberá indicar la manera de colaboración que va a tener que van a tener los diferentes agentes, cómo se van a coordinar, cómo van a ir desarrollando conjuntamente los modelos y de qué manera van a desarrollar los modelos, cómo se van a reunir de manera periódica, qué herramientas van a utilizar, qué versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el documento anterior sería una analogía de los pliegos técnicos que realizan actualmente los clientes y este plan de ejecución BIM pues sería una analogía del plan de ejecución del proyecto que en esta fase inicial de transición entre la metodología tradicional y BIM es muy importante, pero en cuanto la metodología BIM sea estándar, pues estos pliegos o los EIR serán parte de los pliegos del cliente de manera estándar y este plan de ejecución BIM pues será parte del plan de ejecución del proyecto, pero sí que es cierto que en esa fase inicial, cuando aún se desconoce y cuando aún cuesta la implantación de BIM, son documentos muy importantes que ayudan al correcto desarrollo del proyecto de acuerdo a BIM. Y bueno, aquí esto es parte de la gráfica de la ISO 19650, en la que empezando desde la parte superior derecha comienza la definición de requisitos, de generación del plan de ejecución BIM y luego empieza a generarse la información gráfica y no gráfica que permite la generación de modelos tanto para fase de construcción como fase de mantenimiento. Y en negro, en esa parte central superior, también se habla del CDE, que es un aspecto muy importante que entra en juego con la metodología BIM, que muchos hemos tratado con ellos, incluso antes de escuchar de BIM, que no es más que un lugar de colaboración o de gestión de la documentación del proyecto.
esos gestores documentales que a veces al principio pues dan tanta lata porque tenemos que denominar los archivos de cierta manera, porque tenemos que subir cada vez con diferentes revisiones, porque tenemos que gestionar la información de una manera diferente, pero que ofrecen tantas ventajas porque centralizamos toda la documentación en un único lugar y de esa manera todos los agentes que vayan a buscar la información más actualizada de cada proyecto saben siempre a dónde tienen que ir sin ningún tipo de duda, sin tener que mirar los mails más antiguos, las descargas o los archivos que nos han enviado de una manera o de otra, sino que centralizar toda la gestión de la información en un único lugar en ese denominado CD. Vale, y pasando un poco de BIM al Lean. Bueno, Lean proviene del sector industrial, es otra filosofía o metodología de trabajo en la que el objetivo principal es optimizar los procesos aplicando mejora continua y eliminando desperdicios y aspectos no necesarios. La manera en la que el origen de ella procede de Japón y de la producción del Toyota Production System y bueno, un poco los principios son pues catalogar todas las tareas y sus secuencias para detectar errores, para mejorar en esos aspectos que no son necesarios, para poder estudiar bien los procesos y poder estudiar bien lo que funciona y lo que no. Pero realmente su aplicación en el sector de la construcción viene por una variante que es o una parte de Lean que es el denominado Last Planner System o sistema del último planificador, que consiste principalmente en fase de construcción, pero también se aplica en fase de proyecto, en generar un flujo de trabajo, generar una planificación con los subcontratistas en la que todo el mundo de manera colaborativa de su opinión, pero siempre basada en que quien tenga que realizar la tarea pues de su punto de vista y exponga las tareas que tiene que realizar y mediante conversaciones, solapes, digamos, disminución digamos, de fases o de acciones no necesarias, intentemos entre todos mejorar la planificación de la obra, intentemos ajustarla digamos, lo máximo posible. Algo tan sencillo de explicar, que igual a muchos que hayáis oído de BIM, de Lean, perdón, os pueden sonar pues los diferentes paneles que se generan con las diferentes tareas que van introduciendo los subcontratistas. Algo tan sencillo de decir en 4 simples frases, lógicamente no es tan sencillo de realizar, pero permite gestionar la obra con un punto de vista mucho más amplio, con muchos más ojos que están mirando las mismas tareas, en lugar de planificar las obras como se ha hecho toda la vida, de realizar un diagrama Gantt en un despacho sin realmente entender las necesidades y las dificultades reales de la obra. No solo se queda en realizar una planificación de manera colaborativa, sino que consiste también en semana a semana con diferentes herramientas en función de cada empresa, digamos, establecer el cumplimiento o no de las tareas cada semana. Si no se cumplen, ir actualizando el plan semana a semana, que nos permita sacar conclusiones acerca de nuestros rendimientos, acerca de lo que funciona, de lo que no, de las necesidades que existen en el proyecto, etcétera. De manera conjunta, tanto BIM como Lean funcionan un poco como un puzzle, es decir, que si BIM aporta optimización en esos, sobre todo en fase de proyecto que luego se puede exportar a obra, aporta control sobre la documentación que se genera en el proyecto, se reducen muchísimos errores por estar centrado en modelos 3D de los que se extrae documentación, porque se coordina de una manera mucho más sencilla, porque se colabora, porque es mucho más difícil detectar los problemas y los conflictos en 3 dimensiones. Esa coordinación, esa colaboración produce documentación de mayor calidad. En fases iniciales también permite realizar estudios de alternativas de una manera sencilla.
y también permite exponer de digamos, la documentación y la información de una manera mucho más gráfica y visual al estar en 3 dimensiones. Lo que aporta Lean o cómo complementa Lean, perdona, a BIM es centrándose más en la fase de construcción, es en optimizar el sistema de producción, preocuparnos de los rendimientos al tener un proyecto mucho mejor desarrollado, centrarnos en eliminar desperdicios que no aporten valor al cliente y en optimizar los procesos. Mejora muchísimo la comunicación entre todos los subcontratistas y el jefe de obra. Ya las conversaciones van más allá de las peleas propias de espacio, de materiales en obra, sino que van a la coordinación de tajos, a la ayuda incluso entre diferentes subcontratistas para el cumplimiento de objetivos, y mejora muchísimo esa comunicación al verse la cara unos a otros en la comunicación y en el trabajo en equipo. Aporta transparencia porque al final todas las semanas todo el mundo sabemos dónde está la obra y hacia dónde se dirige y qué está fallando y qué está funcionando. Y eso al final es una optimización del sistema que semana a semana pues hay una mejora continua en ese proceso de gestión de la obra. Y bueno, y aquí queda un poco la presentación acerca de BIM y de Lean. Imagino que tendréis algunas preguntas que estoy encantado de contestar. Yo trabajo en tierras. Actualmente no encontramos un sistema de gestión de tierras. Entiendo que es de movimiento de tierras. Bueno, existen herramientas BIM para la gestión de movimiento de tierras, MDT, Istram, Civil 3D, que permiten, de hecho yo vengo del sector civil y en los movimientos de tierras, en mi caso que utilizamos herramientas de Autodesk, utilizamos Civil 3D y de una manera pues controlada se pueden conseguir muchas eficiencias en la generación de las superficies existentes, comparación de superficies según va avanzando la obra, apoyándose también en nuevas tecnologías como puede ser drones. Entra en juego ahí también la metodología BIM. No solo es aplicable a la generación de proyectos de edificación o de arquitectura. De hecho, mi principal experiencia es en el sector civil. ¿Conocéis una herramienta BIM que combina la modelación hidráulica en redes de abastecimiento y de agua potable y alcantarillado? Yo de diseño, no de cálculo, utilizaba también Civil 3D para el diseño geométrico de tuberías, que luego tiene su vertiente también de Autodesk para hacer el cálculo, sobre todo de redes pluviales. Para abastecimiento de agua potable también existen otras herramientas y algunas, como decía, en función de la especialidad tienen una mejor conexión. Por ejemplo, pues dentro de las civiles existían algunas que tenían una exportación directa desde Civil 3D al cálculo de pluviales y otras pues no tan directa. Hola, mi duda es... a ver. Hola, mi duda es, ¿cuáles son los pasos principales del proceso de implantación del sistema BIM en una empresa? Bueno, difícil decirlo en 5 minutos. Prácticamente un tema del máster es exclusivo a la implantación de BIM en empresas. Pero de manera breve, yo diría que se centra en entender muy bien en la manera de trabajar de la empresa y marcarse objetivos tanto a largo plazo como a corto. ¿Qué significa eso? Pues estudiar bien cómo funciona la empresa, marcarse tanto hitos intermedios como definitivos a 2-3 años vista y ir partiendo poco a poco de experiencias piloto, de ir desarrollando paulatinamente. Desde mi punto de vista, no apostar directamente por una implantación muy fuerte en cuanto a costes de software, no centrarnos en vamos a formar en un software a toda la empresa, vamos a formar en un software a este equipo, sino que ir poco a poco viendo cómo funciona la metodología BIM, qué ventaja nos aporta, hacia dónde nos dirigimos y ir marcando, llegando al objetivo final en función de la experiencia y no en función de unos hitos iniciales que pueden ser muy lejanos a la realidad.
estos conceptos dados se aplican para MEP. Los conceptos dados realmente son aplicables tanto para proyectos de ingeniería civil, de arquitectura, MEP, para realmente hablamos de gestión global de un proyecto constructivo, independientemente de su especialidad y para ello, en función de cada especialidad, habrá herramientas muy diferentes que harán que, por ejemplo, la generación de modelos sea muy diferente, unas herramientas a otra, pero en cuanto, disculpad, al proceso, a la gestión y a la colaboración, etcétera, los principios son los mismos. Buenas tardes, Sergio. ¿Crees que se puede implantar BIM en conservación de carreteras? Ya que veo el problema de no disponer muchas veces de datos de tuberías y otros servicios afectados al ser construcciones muy antiguas. Bueno, no es que lo crea, es que en Reino Unido, que es donde yo he adquirido prácticamente toda la experiencia acerca de BIM, uno de los principales impulsores de BIM es Highways England, que se dedica no solo a la redacción de proyectos y construcción de carreteras, sino a mantenimiento. De hecho, como dices, no solo en carreteras, sino en muchos activos, uno de los principales problemas es que la documentación de la que disponemos es muy antigua y no es veraz. Entonces, a lo que tiende el sector en esos casos es a la realización de escáneres y de inspecciones visuales que nos permitan detectar cómo está la situación para poder generar modelos reales de la situación. Es decir, y en el caso de tuberías, como dices, se realizó un estudio o un escaneo de varios kilómetros, de muchísimos kilómetros de carreteras en los que se estudian cómo estaban las canetas y mediante las cunetas y mediante un software se detectaba pues su estado y eso se desarrollaba una aplicación en concreto para el mantenimiento de esas carreteras y en función del estado de la carretera y del tipo de carretera, pues se iba marcando prioridades para el mantenimiento de las mismas. Entonces, no voy a decir que está totalmente implantado y que es una realidad 100%, pero sí que están trabajando en ello y sí que hay iniciativas de cosas que se han hecho respecto al mantenimiento de carreteras. Según entendí, podemos utilizarlo para licitaciones públicas como organización del gobierno. Así es. De hecho, en España ya hay muchas, tanto el Ministerio de Fomento como administraciones públicas ya están implantando BIM y ya están pidiendo BIM en sus pliegos. Es una realidad en muchos casos. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Me oye? No, sí. Simplemente un pequeño detalle. Por lo que he entendido, para que el BIM y el Lean tengan su coordinación y sean efectivos, harían falta en muchas ocasiones tener los datos de quién va a ser la constructora o las contratas, y eso en la mayoría de los casos no lo sabes cuando estás en las primeras fases. Sí. Sí, bueno, esa sinergia normal, ahora mismo como se está tratando es una vez se adjudica el proyecto a la constructora y antes de realizar las fases principales contrata a todos los subcontratistas y realiza la reunión. Es decir, que ese Lean actualmente se realiza en fase de construcción, no se realiza en fase de proyecto. Pero nos aprovechamos del diseño mejor desarrollado y de todas las ventajas que nos ha aportado tener un modelo BIM en fase de construcción. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Qué software usabas para la visualización de los servicios existentes de carreteras y cruces con otros tipos de agua? Actualmente se usa GIS, según mi opinión. Yo cuando lo utilizaba teníamos información topográfica existente y la diseñada y utilizamos Navisworks, que es un software de visualización y de coordinación entre diferentes herramientas. ¿Existen herramientas BIM para obras marítimas? Yo personalmente no las he utilizado, pero entiendo que no debería haber problema para con las multitud de herramientas BIM que hay en el mercado de generación de geometría, se pueda generar geometría de obras marítimas con las existentes. Yo no he trabajado en obras marítimas, pero seguro que se puede. Buenas tardes, Sergio. Tengo entendido que ya es obligatorio en España realizar los proyectos de obras e infraestructuras públicas mediante el método de gestión BIM para licitaciones mayores a 2 millones de euros. Pero ¿cómo se enlaza con, por ejemplo, la gestión de activos y los procesos de operación, concretamente para una empresa como Metro de Madrid? Bueno, es obligatorio para todos aquellos proyectos que vengan del Ministerio de Fomento.
Lo que pasa es que esa coletilla normalmente la gente se olvida de decirla. No es para todos los proyectos. ¿Cómo hacer con esos activos y esos procesos de operación? Pues lo que harán esas empresas inicialmente será montar una licitación muy grande o realizar una apuesta muy grande de, como he dicho anteriormente, con las carreteras, detectar muy bien cuál es el estado de las infraestructuras para ver los posibles problemas de operación, las necesidades de mantenimiento, y a partir de ahí nuevas licitaciones deberán incorporarse en la manera de gestionar de esos modelos BIM. Es decir, otra opción es que todas las nuevas obras, todas las nuevas líneas vayan en BIM y paulatinamente pues cuantos más obras haya, cuantas más infraestructuras se vayan incluyendo los modelos BIM, y las existentes o antiguas, pues cuando puedan y cuando tengan la inversión necesaria, las vayan incluyendo. Pero lo lógico, yo creo que si nos centramos en la fase de mantenimiento, otra cosa es que sea más a largo plazo y que la fase de mantenimiento no sea una prioridad, que en ese caso sería otra estrategia, pero sí que si nos centramos que estas empresas quieren apostar por ese mantenimiento, deberían centrarse primero en entender cuál es el estado de sus infraestructuras, generar modelos de esas infraestructuras y luego utilizarlos para el mantenimiento de las mismas. Buenas, con el modelo BIM a la hora de entregar un proyecto seguirá estando dividido en memoria, planos, pliego y presupuesto, o estos documentos y informes se extraerán completos de los programas BIM como Civil Infraworks. Actualmente la documentación es la misma. ¿Qué diferencia hay? Pues que esos planos, esos presupuestos, las mediciones del presupuesto se extraen directamente de los modelos. Y aparte de la documentación que indicas, también se entregan los modelos BIM. Es decir, que ahora mismo es lo mismo más los modelos BIM, y con la peculiaridad que la información que venga del modelo se extrae del modelo. Es decir, que si tenemos una geometría tridimensional de todas las plantas de un edificio o de la carretera, si vamos a sacar un plano de esa carretera o de esas plantas del edificio, tiene que salir del modelo. No tiene sentido que hagamos una documentación paralela que no tenga nada que ver con eso. Según he entendido, en la metodología BIM hay diferentes roles y lo ideal es especializarse en uno de ellos. En los ISO se identifica dónde se pueden consultar. Más que los roles, detecta más las responsabilidades. Pero sí que existen, que si el BIM Manager, el BIM Modeler, a mí siempre intento. Inicialmente, pues ahora está muy de moda, pues soy BIM Manager o implantador de BIM, y bueno, no soy el más adecuado porque yo también a veces me pongo ese apellido, pero realmente, a no ser que nos centremos en la implantación de BIM a corto plazo, realmente a X años vista, que no sabría decirte cuántos, la manera de construir los proyectos cambiarán las herramientas y cambiará la metodología, pero seguirá habiendo técnicos, seguirá habiendo gestores, seguirá habiendo cargos entre medio técnicos y medio gestores. Es decir, que los roles van a ser similares y lo único que van a cambiar son las herramientas. Es decir, que a no ser que nos queramos especializar a corto plazo o a corto o medio plazo en esos roles BIM concretos de implantación, realmente luego yo soy más proclive a especializarnos en la fase de la que queremos trabajar, si es ingeniería o si es en fase de construcción, y aprovechar o entender y formarnos en las diferentes herramientas aplicables a esa fase para realmente aportar en la ejecución de las obras o en el desarrollo de los proyectos con la metodología BIM. No sé si me he explicado. Desde mi experiencia en fase de licitación de obras en España, la implementación de BIM en España se está centrando fundamentalmente en modelos básicos en 3D y desarrollos completamente genéricos que no aportan prácticamente nada de valor añadido, centrándose fundamentalmente en cumplir con los pliegos y conseguir los puntos de esos apartados sin ninguna intención más allá. Actualmente se sigue trabajando fundamentalmente con proyectos antiguos, de los cuales las administraciones no facilitan prácticamente información más allá de archivos PDFs, en muchos casos protegidos. Muy pocas facilitan siquiera algún presupuesto en BC3, por ejemplo. ¿Realmente cómo crees que será el camino a una implantación realista? Bueno, yo creo que mejor que la descripción que has hecho tú, no la podría hacer yo. Es realista y por eso
intento ser realista con la implantación de BIM. ¿Es realista decir que las administraciones en un año van a estar pidiendo BIM y luego van a estar operando en BIM? Realista, yo creo que no. Yo creo que va a ser un cambio paulatino, apoyada en normativa, en la que poco a poco las administraciones se van a ir dando cuenta de que no tiene sentido que pidan un modelo BIM que no valga para nada, que luego la constructora tenga que hacer otro modelo BIM que de una manera u otra se lo acabará cargando y que luego en fase de mantenimiento se tenga que hacer otro modelo BIM, que es lo que pasa a veces, y se darán cuenta que se pueden ahorrar el coste de 2 modelos BIM y de muchísimos errores más y de muchos sobrecostes más en un proyecto si lo miran en su conjunto, pero para eso tienen que mirar al proyecto en su conjunto y no mirar a cada uno como fases diferentes, que a veces son departamentos diferentes dentro de la administración y que cada uno mira por lo suyo. Entonces, ¿en qué momento se mirará los proyectos en su conjunto y como un ciclo de vida completo? Pues buena pregunta. Yo creo que a medio largo plazo será una realidad. ¿Cuánto tiempo es eso? No me atrevo a decirlo. ¿Hay un estudio de cuál es el incremento de plazo y costos de la utilización del sistema BIM en sus primeros procesos? Bueno, existen muchos en el que hablan desde un 3 hasta un 20, hasta un 50. O sea, es difícil porque cada proyecto es de una especialidad diferente, tiene 1000 peculiaridades que yo no me atrevo a dar un porcentaje de ahorro en un proyecto BIM, pero todo el mundo que trabaja y que trabajamos en BIM somos muy conscientes de las ventajas que produce. ¿Qué problema hay? Pues que muchas veces hace una implantación de BIM, se empieza un proyecto en BIM y luego pues la constructora pues no lo utiliza o se tiende a otro. Entonces, es decir, que es muy difícil hacer y dar un porcentaje y decir las ventajas que produce, porque para eso hace falta que todos los agentes intervinientes en la generación y gestión de ese modelo estén, vayan de la mano y no cada uno haga la guerra por su lado. Entonces, es difícil. No me atrevo a darte uno, lo siento. Así que es muy importante elegir el software en el que especializarse. Muchas gracias. Muy claro, pero es una decisión complicada por la cantidad de software y precios disponibles. Sí, pero bueno, al margen de software también hay que centrarse un poco en las acciones y que no solo hablamos de software, hay pues también o no solo software de generación de modelos, sino también pues en función de la especialidad también hay otros softwares de análisis, de simulación, de control de costes, etcétera, en función de la fase donde queramos trabajar. Diferencia entre el BIM Manager y el Project Management. Realmente a medio o largo plazo muy similares, porque al final el BIM Manager cada vez se adentra más en la gestión del proyecto en su conjunto y cada vez hace mayores labores de Project Management. Por lo que realmente tienden a lo mismo. Ahora mismo, o al menos en la figura inglesa, la separación del Project Management, BIM Manager es un aspecto más técnico, no se mete en el dinero, es coordinación de diferentes disciplinas y modelos, mientras el Project Management es una gestión completa de la obra y más centrada en el dinero, en la coordinación de los diferentes agentes, al menos en la metodología y en la realidad anglosajona. ¿Cómo encaja la metodología BIM con un estándar PMBOK? Van bastante de la mano. La gestión de proyecto o project management va muy de la mano de BIM y el orden, la estructura, tienen muchas similitudes. Bueno, ya por acá estaba escribiendo, agradeciéndole a todos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche. Y bueno, seguimos conectados con EADIC. Feliz tarde a todos. Gracias, igualmente.